Compañeros, sean bienvenidos esta mañana de 28 de agosto de 2021 a nuestra sesión de, bueno, nuestra tercera, por decirlo así. Ya estamos listos para comenzar. Hasta ahorita vamos muy bien. Les felicito por todos los reportes de lectura que estoy recibiendo a mi correo institucional. Es muy grato, como les dije hace un rato, un compañero que me dijo que me lo mandó en PowerPoint. De verdad es muy grato todos los reportes que me mandan, ya sea a mano, como resumen, como un cuadro sinóptico, lo que llaman mapa mental, en PowerPoint. Ustedes tienen la creatividad abierta y lo único que veo es que el contenido sea el correcto, las ideas a lo mejor les puedo hacer alguna retroalimentación, algún tema en específico. Esa es la idea, porque al final de cuentas es el material con el que tú vas a estudiar, ¿vale? Tú estás poniéndote la línea a la cual quieres estar. Pero bueno, vamos a empezar, no sin antes hacer un breve repaso. La semana pasada estuvimos viendo lo que eran el Estado y lo que era el reconocimiento de los estados, de importancia que tiene el reconocimiento, sobre todo por las cuestiones geopolíticas. Por ejemplo, actualmente, pues ustedes lo están viendo en el Oriente, ya en el Medio Oriente, pues el asunto de Afganistán, pues hay un gobierno de facto que es el de los talibanes. Había un gobierno que dejaron los estadounidenses, pero pues no duró ni 3 minutos. En cuanto llegaron los talibanes a Kabul, pues salieron dejaron hasta las armas, dejaron todo, dejaron armados a los talibanes. Pero es el gobierno de facto. Entonces hay un reconocimiento por parte de la comunidad, pues sí, ya están allí, son los que van a gobernar, tienen que entenderse con ellos para hacer estas circunstancias. El reconocimiento es bastante importante porque le permite a estos estados entablar relaciones con otros. Por ejemplo, los rusos y los chinos, pues ya de entrada saben que pues yéndose esos espacios vacíos por parte de los estadounidenses, ellos van a entrar a hacer negociaciones pues con los talibanes, por las riquezas que hay, por sus reservas de oro, de cobre, de otros tantos minerales, incluso de litio. Pues los chinos van a llegar a comerciar, los rusos van a llegar a comerciar, van a hacer un reconocimiento de ese gobierno y van a tener que hacer pactos, alianzas, convenios, tratados, lo que sea, todo no es. Por eso es tan importante el reconocimiento. No sé si tengan alguna pregunta sobre ese tema, nada más que hacerlo como un breviario cultural o ya nos pasamos a nuestra siguiente unidad. ¿Ya estamos listos? Perfecto. Bueno, dice Mariana que ya. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, chicos, pues vamos a empezar entonces. Vamos a esta unidad. Déjenme abrir lo que tengo aquí. La clasificación de la norma. Hoy nos toca. Déjenme compartirles mi pantallita porque ahora sí me preparé algo para ustedes. Bueno. Vamos a tener la clasificación de la norma y es que es bien importante. Yo me acuerdo en mi primer clase de introducción al estudio del derecho, cuando se veía lo que eran las normas, nos enseñaba mi ilustre maestro, el doctor Guillermo Vázquez Alfaro, yo creo que ya fallecido. Él entraba incluso con su puro a la clase y fumaba. O sea, ya, fíjate bien cómo han cambiado los tiempos. Y el doctor Vázquez Alfaro entraba con un enorme puro de esos que aromatizan todo el salón, pero nos enseñaba muy claro. ¿Qué es una norma, jóvenes? Sencillo, una regla de conducta con carácter de obligatorio. Esa es la definición que él nos daba y creo que es correcta. Es una norma y hay normas nacionales, las internacionales, y hay de todo tipo de normas y hoy los vamos a ver. Y precisamente la que nos toca a nosotros, pues estamos en presencia de lo que son las normas internacionales. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aquí está Dulce, vamos a dejarla entrar, establece normas muy determinadas para el derecho internacional. Uno, las convenciones internacionales, que es importante porque es la manifestación de la voluntad de dos o más naciones o organismos internacionales, pues que van a dar el nacimiento a estos acuerdos que van a ser generadores de derechos y obligaciones. La costumbre, la B, el inciso B, es importantísimo. Que en realidad es yo creo que en mi concepto, la más importante, la costumbre, esta repetición de hechos o de actos o de acciones en una comunidad que van a dar pues un marco internacional, sobre todo entre dos estados o en tres, en una región. La costumbre es de las principales. Los principios generales del derecho de los países civilizados. Claro, obviamente siempre van a estar ahí porque son verdades concentradas jurídicas que están listas para usarse en determinados momentos. Y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas. Así ¿qué son estos publicistas? Pues son los grandes doctrinarios del derecho internacional. Ellos son los que vamos a tener. Bueno,
Segundo, vamos a tener el ámbito de material de validez. Bueno, todas las materias que regulan las normas jurídicas, verbigracia, el derecho público, el privado y el derecho social, que es parte de esta sistemática jurídica. Esta sistemática, como parte de la ciencia del derecho que nosotros estudiamos, bueno, tiene una exposición ordenada y coherente del derecho en cierto tiempo y lugar. Por eso es una ciencia el derecho, porque la sistemática, así lo decía el doctor García Maynas, ¿sí?, va a darnos un orden jerárquico de esas leyes en el tiempo y en el espacio. Hay leyes que, pues, aunque ya hayan existido, ya a lo mejor ya no son vigentes para nuestro tiempo, ni siquiera de manera espacial o territorial. Hay leyes que ya abrogamos, otras que están naciendo a la vida y nos están rigiendo actualmente. Bueno, en el derecho internacional así también lo podemos considerar. La ampliación de las funciones del derecho internacional público clásico al contemporáneo, y esto es producto de cambios constantes de la comunidad internacional. Y entonces nos va a dar subcategorías. Vamos a tener el derecho internacional de los derechos humanos, la Corte Europea de los Derechos Humanos del 59, la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 79, la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos, y el derecho de desarrollo, derecho económico internacional, derecho del mar. Es importante el derecho del mar porque va a regir las relaciones de todos los países que tienen, pues, comercio a través de estas vías marítimas. Incluso tenemos, pues, una corte especial para eso. El derecho penal internacional, esta Corte Penal Internacional que ha sido creada después de los eventos terribles de los Balcanes en los años 90, que muy alegremente la van a crear varios estados, incluso Estados Unidos, son los promotores, pero al final dicen, no, yo no le entro a esa Corte Penal Internacional, yo me abstengo, ¿no? O hacen convenios para que ellos tengan ciertas inmunidades, pero bueno, ahí están. Y sobre este punto existe disposición también por parte del artículo 21 del párrafo octavo de la Constitución. Ahorita no vamos a entrar a ver, pero ahí lo dejo como mención para ustedes. Bueno, este ámbito espacial de validez, bueno, toda ley, toda norma debe tener un espacio de validez, que es un precepto, que es el precepto aplicable. Vamos a dejar entrar a Guadalupe. Ya nos había dicho el maestro Montemungo que dejemos entrar después de las 10, pero bueno, ya les dije que no seamos tan estrictos aquí. Toda ley o toda norma necesita un espacio, necesita dónde aplicarse. No puede dejarse simplemente, pues, hasta dónde, ¿no? Por ejemplo, nuestro Código Civil de la Ciudad de México, bueno, pues tiene sus límites naturales regionales, pues, donde están todas nuestras 16 alcaldías. El Código Civil del Estado de México abarca solamente al Estado de México, es su ámbito espacial. Igual, en el derecho internacional público, este ámbito de validez obliga a los estados firmantes a aplicarlo dentro de sus territorios. Yo me comprometo a ciertos convenios en los tratados, bueno, debo de aplicarlos dentro de mi jurisdicción, la competencia judicial que se tenga. En ese orden de ideas, la aplicación desde el punto de vista espacial, ¿sí?, se relaciona con los participantes y la esencia del tratado. ¿A qué me estoy comprometiendo? ¿Cuáles son mis obligaciones, mis responsabilidades? Nosotros firmamos, por ejemplo, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, pues entonces, como parte de esa convención, dentro de nuestro foro regional, que son los foros, bueno, pues entonces tenemos derechos y obligaciones que respetar. Ayer me hablaba, por ejemplo, una amiga de Zacatecas y me hablaba muy preocupada porque pidió 25,000 pesos prestados a una caja de ahorro, a una financiera, y me está diciendo que ya lleva más de 80,000 pesos pagados. Y entonces que me está diciendo que la amenazaban con ir a juicio. Digo, pues que te demanden, madre, sería fabuloso que te demanden. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ya en el juzgado podríamos invocar algunas tesis incluso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque ya se han pronunciado sobre que los intereses que resultan de usura van en contra de los derechos humanos y la Convención Interamericana. Incluso muchos jueces están obligados a aplicar esa convención. Hay tesis y criterios de la Corte para que incluso el juzgado, los jueces mexicanos, puedan de manera oficiosa rebajar los intereses que se te están cobrando. ¿En serio? Me decía, sí, claro que sí. Es más, te conviene que te vayan te lleven a juicio. Te va a convenir. Es más, me hablas y yo te voy asesorando. Entonces, lo estamos aplicando. Y sobre todo para los que deban dinero, acuérdense de mí. Se van a buscar esas tesis de la Corte Interamericana y si no, yo se las paso. Entonces, bueno, esto es importante. Luego, destacar que en la teoría del derecho internacional público, el jus cogens, esto lo vamos a ver al final. Estas son normas de derecho internacional público. Son
de carácter universal, se aplican a todos los países y son inquebrantables e imperativas. No aceptan disposición en contrario, son como nuestras normas de orden público internas. Como yo decía hace poco, una mamá no puede llegar a un juzgado y decirle, señor juez, yo no quiero que el señor le dé alimentos a mi hijo porque yo soy independiente, soy muy trabajadora y yo lo eximo de que le dé alimentos a mi hijo. No, señora, usted no puede hacer eso. Son derechos del menor y de orden público y no son renunciables. O yo, señor juez, quiero trabajar por salario mínimo de lunes a domingo sin descanso. Tampoco. Son normas de orden público que no se pueden renunciar. Mi hijo de 10 años viene a trabajar conmigo como velador y va a estar aquí. Tampoco. Hay normas de orden público que se deben de respetar. Y así es el jus cogens. Son normas internacionales, reglas de carácter universal. Por eso no pueden ser trastocadas, no pueden ser modificadas. Van a defender intereses y el derecho humano por encima de todas las cosas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Compañeras? ¿No? Bueno. Esto que les decía de lo de la usura es interesante, ¿eh? Ahí luego, es más, se les voy a pasar al rato en el chat algunas de las jurisprudencias que están por ahí. Bueno, ahora, el ámbito temporal de la validez. Bueno, es el lapso entre el cual la norma conserva su vigencia, pudiendo ser determinada e indeterminada. Determinada, bueno, tiene un tiempo fijo en el cual se va a aplicar. Indeterminada, bueno, pues en el tiempo y en el espacio se puede prorrogar o aplicarse hasta que llegue una nueva norma, ¿no? Entonces, ya sabemos de antemano cuándo va a ocurrir y en el segundo no cuenta con un plazo definido. Acuérdense que yo les hablaba, no sé si les dije, del Código Civil de 1890, que hablaba de que las mujeres tenían que, estaban las mujeres casadas un permiso por parte del marido para poder hacer actos de comercio. Hoy ese tipo de normas resultan anticuadas, ya no son obsoletas de todo, incluso socialmente, y no la podríamos ni siquiera invocar como tal. Incluso la ley, el Código de Procedimientos Civiles y la ley tienen prohibido a los abogados invocar normas ya abrogadas con responsabilidad. No se puede. ¿Por qué? Pues ya no tienen validez. Tú vas a un juicio, debes siempre invocar las normas que tengan vigencia y que estén dentro del asunto, o que sean las normas que hayan sido las vigentes cuando sucedieron los hechos o se dieron los actos contractuales. Ahí se aplica. Por ejemplo, en el caso de un contrato o de una obligación de cumplimiento mercantil, si se hizo en determinado tiempo y espacio con las leyes de ese momento, se debe juzgar si es que ya cambiaron los procedimientos o los acuerdos a los que llegaron las leyes de ese momento. Ahí sí podría aplicarse cierta retroactividad siempre que no sea en perjuicio de persona alguna. Bueno, ahora bien, en el derecho convencional, las normas internacionales pueden establecer una vigencia determinada a la totalidad del texto normativo o algunas porciones. En algunos convenios sí traen ciertas normatividades de tiempo y espacio. Y las normas constitucionales internacionales, que son derivadas de la costumbre, y los principios generales de derecho internacional, por su naturaleza, su vigencia es de carácter indefinido. Así que hasta que se puedan cambiar. Bueno, ¿preguntas todavía por aquí? Las normas. Yo en alguna ocasión, en un artículo leí que en algún tiempo, más o menos en aquellos años, se permitía el matrimonio entre los familiares que no son directos, como son los primos, y se pueden casar con familiares como primos, creo. Me parece, primos o tíos. Pues sí, todavía existen algunas restricciones, pero hay dispensas legales. Pero tienes razón. Sí, sí se daba mucho, ¿no? Todavía hacen el chiste ese de que los de Monterrey se casan entre primos, ¿no? Es un chiste muy sangrón, Ajá. pero eran usos de aquellos años. Entonces se le quería las licencias o ¿cómo se llama? Los permisos judiciales, las dispensas para poder llevar a cabo. Por ejemplo, ahorita, igual, si tú quieres hacer un divorcio, pues ya no invocas ninguna de las causales. Bueno, en la Ciudad de México, ya son normas superadas. Ya, si tú tomaras un código civil del 2007 todavía, encontrarías las causales de divorcio. Pero pues ya no las necesitas, ni siquiera puedes ir a un juzgado con ese tipo de fundamento legal. Oiga, señor juez, vengo a demandar el divorcio de fulanito de tal, el divorcio necesario, que ya ni existe, por la separación de más de un año de los cónyuges. Pues te va a decir el juez, este abogado, pues es que no se ha actualizado, ¿no? El derecho es constante y cambiante. Todos los días puede estar cambiando, cada día. Y entonces a eso vamos, ¿no? Y por eso puede ser con normas generales o particulares. Y retomando esto, las generales, bueno, pues van a ser a todos los que va a dirigir esa norma. Acuérdense, como es como el Código Civil no distingue para una persona o no, es para todos.
En cambio, el Código de Comercio sí puede tener elementos que solamente se dedican a las personas que hacen del comercio su actividad preponderante. Si yo vendo una casa y lo hago nada más por una ocasión, ¿eso ya me hace comerciante? ¿No? No. No, porque simplemente vendí por una ocasión, no me hace comerciante el vender una casa, pero si me dedico a tener mi compañía de bienes raíces, evidentemente eso ya sí me hace comerciante, entonces me aplicaría un régimen mercantil. Entonces, estas actividades o los particulares los particulares pueden ser públicas o privadas. Las públicas expresan actos de autoridad, como las sentencias o decisiones administrativas. Las privadas se constituyen en actos por convenios y contratos. Entonces, estas normas generales de derecho internacional público establecen como objeto típico del derecho internacional a los estados, las organizaciones internacionales, y pueden afectar, bueno, bien, puede haber situaciones en las que la conducta humana se encuentra regulada directa o indirectamente por el derecho internacional público. Bueno, una de las normas particulares son las decisiones judiciales. Van a producir efectos para las personas involucradas ahí. Algunos tratadistas dicen que una de las fuentes del derecho también pueden ser las sentencias. Yo estoy de acuerdo con eso. Decía un maestro mío, en un juicio, el que sabe probar una mentira, gana, y el que no sabe probar una verdad, pierde. Y lo he visto muchas veces por el ejercicio profesional. Si tú te inventas un pagaré, te inventas todos los elementos necesarios, si tu cliente o el contrario no sabe defenderse, obviamente al final vas a tener una decisión judicial a tu favor. Pues entonces ya estás allí, a partir de que existe un fraude a la ley, puedes tener una fuente del derecho para ti, un beneficio en particular. Entonces, la conceptuación de decisiones judiciales no se suscribe exclusivamente a las emanadas de tribunales internacionales, sino también en ciertos casos. Las decisiones de los tribunales nacionales y de arbitraje. Adelante. Me llamaba la atención, en la semana estaba yo viendo un congreso y hablaba una maestra de la facultad y decía que en México tenemos evidentemente 33, era un congreso penal, 33 códigos penales, más el federal. Sí. Y bueno, analizando también tenemos 33 códigos civiles, etcétera. Y, por ejemplo, hacía la comparación en Perú. En Perú nada más tienen un código penal. Uh-huh. Entonces, ¿esto cómo afecta, cómo se contrapone en el derecho internacional público? Mientras que no contravenga convenios o tratados que hayamos celebrado, acuérdense que vimos el artículo 133 la semana pasada de la Constitución, son ley suprema también los tratados. En tanto no los contravengan o no estén contraviniendo esos tratados internacionales, no afectan nada. Cada estado es libre y soberano para decidir ciertas conductas y ciertas sanciones a los casos en general. Por ejemplo, el homicidio puede ser de 50 años en un estado y en otros puede ser de 40 o de 60, dependiendo de las circunstancias. Pero sí nos lleva a pensar que a lo mejor en algún momento vamos a la homogeneización o a la unificación de las leyes. Cuando yo estaba haciendo mi tesis en el 2004, lo hice sobre la cosa juzgada en materia mercantil, yo decía eso en mi tesis, que teníamos un problema. El Código de Comercio era para todo el país y data desde 1910 cuando dice Porfirio Díaz a sus habitantes, sabed, ¿no? Y ahí dice, bueno, y entonces decía que cuando hubiera lagunas o alguna cosa no fuera, el Código de Comercio no lo resolviera, se tendría que ir al Código procesal de cada entidad. Entonces era un problema. Cuando tenías un juicio mercantil, si el Código de Comercio no decía algo, te tenías que ir al código de la entidad donde estabas litigando. Y entonces la propuesta mía y de otros, pues que era que, bueno, nos fuéramos al Código Federal de Procedimientos Civiles. Y vino el cambio, y sí se hizo así entonces, y en caso de lagunas. Bueno, así entonces después vino la reforma del 2008 de los derechos humanos y demás, vino lo que es ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya solo tenemos uno. A lo mejor un día vamos a llegar a tener solo un código penal para todas las conductas punibles y previsibles en este país, que sería deseable, ¿no? Yo sí, me gustaría tener un código penal único. Es que además sería lo más conveniente porque hay algunos estados donde la minoría de edad para algunos delitos es de 16 años, sí. Para otros es de 18, para otros es de 12, entonces... Es parte de una federación, pero sí, entonces, podríamos tender mejor a eso. Hace muchos años había en el Código de Penal del Estado de Querétaro un capítulo que se llamaba de los abusos deshonestos.
Y decías, ¿a poco existen abusos honestos? Pero existían, No, así, bueno, abusos deshonestos, decía mi maestro, ¿no? Pues así decía su código, ¿no? Pero bueno, son elementos. simplemente ¿Mande? el infanticidio aquí en la Ciudad de México es algo que no está, es un atenuante y en el Código Penal Federal es un agravante. Es, pues te digo, Entonces, ojalá y como vamos, y como ya están las comunicaciones, sí, vamos un día a tener un código penal. Yo creo que vamos para eso. No soy penalista, nunca he litigado mucho penal porque taxi. Los penalistas me merecen todo mi respeto. No, a mí no me gusta. Y mis amigos que llevan el penal siempre les digo que su carro tiene una calavera y 2 huesitos ahí atravesados. Son mercenarios de corazón. Bueno, y cobran bien, pero bueno. Bueno, sigamos. Hay otro tipo de normas, las hard law, así muy, muy en inglés, ¿no? Y esta doctrina las va a considerar instrumentos o prácticas con carácter obligatorio y que puede ser exigido por las vías instituciones a través de llevar los conflictos, de resolverlos, y una responsabilidad internacional. Y son de carácter obligatorio, ¿no? Puede ser de naciones jurídicas, de incumplimientos y basados en tratados internacionales y la costumbre. Por eso les digo, la costumbre a veces es más importante. Y acuérdense que dijo Juan Gabriel, no cabe duda que es verdad que la costumbre a veces es más fuerte que... Yo conozco parejas que de veras, ¿por qué siguen juntos? Por pura costumbre. Entonces están sujetos a largos procesos, se genera responsabilidad internacional. Hubo un proceso pues, mercantil hace unos años, sobre todo con estos llamados fondos buitres. Los argentinos en sus tiempos más difíciles, pues compraron o vendieron bonos para tener dinero, más bien vendieron bonos. Algunos fondos los compraron muy baratos después y luego fueron a las cortes internacionales a pedir que les pagaran los argentinos eso y los intereses generados. Fue un conflicto terrible, pero bueno, los llevaron a las cortes internacionales y al final les hicieron manita de puerco y tuvieron que pagar. La soft law, bueno, aquí vamos a ponerlo, ¿no? Es la existencia, va a buscar la existencia de fenómenos jurídicos caracterizados por carecer de fuerza vinculante. Bueno, sí está la ley, pero no tiene esa fuerza, ese vigor. Entonces, estos lo vamos a encontrar en procesos de formación. La doctrina los va a distinguir con nombre de lex lata y lex ferenda. Son normas de contenido difuso en la que resulta difícil determinar un incumplimiento. Al parecer, las normas internacionales establecen cierto grado de discriminación entre los estados. El artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas establece el derecho de veto de 5 potencias militares. Acuérdense, a veces hay resoluciones de toda la Asamblea o de todo el Consejo de Seguridad y alguno de ellos dice, no, yo no estoy de acuerdo, discúlpenme, y ejerzo mi derecho del veto. ¿Quiénes están en ese Consejo de Seguridad? Pues están los rusos, los franceses, los chinos, ¿quién más? Los Estados Unidos, los ingleses, ¿y quién más? ¿Quién me falta? Y hay unos agregados temporales, Irlanda del Norte. No sé por qué está Irlanda del Norte, no me lo pregunten, pero pues ahí está. Entonces, hace hincapié esta Carta de las Naciones Unidas que no se trata de un privilegio, sino de una responsabilidad. Bueno, pues esa responsabilidad ha hecho que países enteros a veces no cumplan con las resoluciones que les dicen la Asamblea General. Luego lo vamos a estar viendo. Sanciones. Bueno, ¿qué sanciones puede dar los órganos de ejecución? Vamos a tener precisamente por los mismos estados o por las organizaciones internacionales la retorsión, represalias pacíficas, legítima defensa, la autoprotección. Pues corresponde esa retorsión a la sanción más moderada, ¿no? Consiste en que un acto lícito, pero poco amistoso, se contesta con otro acto, pero poco amistoso. Tú me sacas a mi embajador, pues yo también saco al mío, ¿no? Saco al tuyo, perdón. Y a veces somos parte de esto, ¿no? Le dicen amablemente, voy a llamar a consultas a mi embajador. Entonces retiras, o simplemente, como en el conflicto de Bolivia del 2019, el gobierno de facto de Yanine Áñez expulsó a nuestra embajadora, la declaró persona non grata, y con el simple hecho de decir persona non grata, tuvimos que sacar a la nuestra. Cambio está, el gobierno mexicano no actuó de esa manera, no expulsamos al embajador, porque pues qué culpa tenía, pero otros países sí, lo primero que hacen es, tú me estás corriendo a mi embajador, pues yo también al tuyo lo mando por fuera. Entonces son la retorsión, esas medidas espejo, lo que tú me hagas, yo te lo hago. Las represalias pacíficas consisten en injerencias jurídicas del Estado lesionado en bienes o derechos jurídicos del Estado culpable a fin de que cumpla con su responsabilidad internacional. Ejemplo, negación del pago de una deuda vencida, incumplimiento de un tratado vigente.
Bueno, tú no cumpliste con la parte del tratado, yo tampoco puedo hacerlo. En el asunto, por ejemplo, del agua que estaba en el año pasado, ¿se acuerdan? Tenemos un tratado sobre aguas con los Estados Unidos. Pues nosotros ya habíamos recibido por parte de Estados Unidos las cantidades a que tenemos derecho sobre las aguas del río Bravo. Entonces, hubo el problema, el conflicto con los estados norteños y con los agricultores y que decían que no debíamos de pagar, pero no pagarles las cuotas que les tocaba a los Estados Unidos, nos ponían en la posibilidad de que pues ellos luego no nos cumplieran. El gobierno mexicano vio cómo, pero tuvo que pagar esas cuotas de agua que nos correspondían. Sin embargo, imagínense, es más beneficioso para nosotros que para ellos, pero estaban en juego los intereses de ciertos ganaderos y empresarios agricultores del norte que pues se llevaban entre las patas al gobierno mexicano y a que pues lo que podía hacer Estados Unidos en su momento es no te entrego el agua que te toca. Imagínense el problema que nos metíamos, ¿no? Y era un tratado que después podía ser denunciado para después quedar sin efectos. Bueno, la legítima defensa. Una reacción violenta inmediatamente contra las agresiones ilícitas actuales o inminentes. Esto de la legítima defensa, bueno, acuérdense vamos a cumplir 20 años de los ataques de las Torres Gemelas, y fue algo que argumentaron los Estados Unidos en su momento, la legítima defensa, ¿no? Algunos de ustedes, sinceramente, creo que eran muy pequeños cuando pasó esto, algunos ya tendrán edad para recordarlo. Fue en el Consejo de Seguridad un asunto inmediatamente a los 3 días, ¿no? Se lanzaron, sacó incluso el Consejo, la Asamblea, pues que Estados Unidos tenía ese derecho, lo argumentaban y se lanzaron a la guerra. Y ahí están las consecuencias. 20 años de guerra. Y se fueron a buscar a unos cuates que eran de Arabia Saudita, a buscarlos a Afganistán, pero ellos fueron a buscar. Y luego los encontraron en otro país, a Osama, pero argumentaron eso los Estados Unidos, la legítima defensa. La autoprotección. Bueno, es una resolución de los estados, corresponde a dar protección a los extranjeros. Cuando el Estado incumple con dicha obligación, el otro Estado puede intervenir excepcionalmente en el territorio del Estado culpable y ejercer poderes de policía para proteger a sus nacionales. Esto es brutal. Hay un ejemplo, incluso hay películas de este asunto. Acuérdense que en Irán, en 1979, pues unos cuates entraron a la embajada de Estados Unidos y pues bueno, pues durante más de un año tomaron como rehenes 66 diplomáticos ciudadanos de Estados Unidos y empezó una crisis que se prolongó hasta el 81, ¿no? Hubo allí represalias por parte de militares, también por parte de los Estados Unidos. Hubo operaciones de rescate, lo pidió el presidente Carter. No ha sido fácil, porque también hay un principio que es la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos. Son parte de los tratados de las convenciones de Viena sobre las representaciones consulares o diplomáticas. Se metieron como Pedro por su casa aquí los muchachos de Irán y pues obviamente los Estados Unidos entraron pues, a proteger sus intereses. Se puede. Es más, ni Pinochet se atrevió en los tiempos más terribles, por ejemplo del 73, del golpe de Estado del 73, cuando cientos de chilenos entraron a nuestra embajada a pedir auxilio y protección, ni Pinochet se atrevió. ¿Por qué? Podía tener también otras represalias, tanto económicas, políticas y demás. No, él tenía el apoyo de los gringos, pero ni eso, no se metieron. Entonces, pero y eso que caían afuera estaban la policía, ¿cómo le llaman los granaderos estos de los chilenos? Acuérdenme cómo se llaman los granaderos chilenos, los carabineros. ¿Los carabineros? No, son unas dulces palomas esos carabineros, ¿no? Son muy bonitos. Bueno, ahora sí, las normas a las que los traje, vamos a ver a estas. ¿Algún problema aquí con las normas? ¿Todo bien? Estas son más de doctrina, todas estas normas, y estas en especial las normas perfectas. Y en el libro que les mandé de Lara, está muy bien, es muy ejemplificado, muy bien enseñado. Y estas normas van a dar una inexistencia o nulidad a los actos que las vulneran. Son las sanciones más eficaces porque el infractor no logra el fin que propuso al violar la norma. En el caso, un ejemplito, el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas, en caso de conflicto entre las naciones contraídas de las obligaciones por los miembros de Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta. Es decir, lo que significa que si un Estado miembro de las Naciones Unidas pacta en contrario de esos principios, la sanción será la invalidez del tratado o disposición que se firmó. Esto en materia internacional.
En materia nacional, ahí tenemos algunas prohibiciones. No puede casarse un ascendiente en línea recta con un descendiente en línea recta. ¿Se puede casar? Pues a lo mejor sí, pero ese acto, ¿qué va a ser? Pues nulo, ¿verdad? La ley misma va a declarar la nulidad absoluta de ese acto. Hay nulidades absolutas y nulidades relativas. En un caso sí, la misma ley es una norma perfecta, va a declarar una nulidad del acto, es decir, no va a existir. Lo mismo va a pasar aquí con estas normas perfectas de materia internacional. Las pluscuamperfectas, que son más que perfectas, estas sí van a imponer un castigo sancionador, una reparación pecuniaria, van a imponer incluso hasta vez un castigo físico, una restitución en especie, la indemnización de daños y perjuicios. Hace algunos años tuve el caso de una niña, y allí donde está la universidad, la facultad, saliendo está en Walmart, si lo han visto en la esquina de Universidad y Copilco. Bueno, sube una niña con su familia, la niña ya tiene 20 y tantos años, esto fue en el 2006, 2007. Suben a la parte alta para ver los juguetes en Navidad y la escalera eléctrica le prensa el pie a la niña. Literalmente le prensa su pie, le va a causar lesiones terribles a su planta del pie. Va a ser hospitalizada, va a tener muchas operaciones. Fuimos a lo que eran las denuncias penales y fuimos a un juicio de orden civil de reparación del daño, una responsabilidad civil objetiva, y fuimos a demandar pues la indemnización correspondiente, lo que sería el daño moral. Lo logramos, se impuso a una gran cadena, a un corporativo internacional. Después de 4 años nos aventamos en el pleito, no fue fácil. Creo que es uno de los juicios que más aprecio en mi carrera personal, por lo que significó y lo que aprendí, pero son normas perfectas. Se obligó a una empresa a reparar a esta niña. En el caso del sistema internacional público, bueno, nuestra Convención de Derechos Interamericana Humanos, en el artículo 63 y el artículo 31, bueno, pues va a constituir la base convencional de la obligación de reparar. Ahí nos va a dar elementos para reparar las acciones o los hechos que sean dignos de ser considerados como reparables de un daño que se pudo haber ejercido. Bueno, las normas minuscuamperfectas, normas menos que perfectas. Bueno, aquellas cuya violación no impide que el acto violatorio produzca sus efectos jurídicos, pero sí lo hace sujeto a acreedor a un castigo. No anula el acto, dicen los romanos, pero imponen una pena al infractor. Bueno, en materia en el conocemos hace un rato del matrimonio entre primos, ¿no? Bueno, se pueden casar, a lo mejor no estaba tan permitido, pero con que obtengan la dispensa, bueno, ya la nulidad queda superada. Eso en materia civil, materia familiar, pero en materia internacional, bueno, vamos a tener los tratados. Dice el artículo 46 para lo que son los tratados, ¿no? La Convención de Viena. El hecho de que haya consentimiento necesario para obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación o en exposición de su derecho interno concerniente a la competencia para hacer tratados, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Es decir, es una nulidad relativa. Y acuérdense, la nulidad relativa es subsanable. Se puede subsanar, lo que no hace una nulidad absoluta. La nulidad absoluta es imprescriptible y no puede ser convalidada. En una nulidad relativa, como aquí en una norma minuscuamperfecta, bueno, puede ser subsanable, puede ser convalidada por otros actos. Ya se dio, bueno, sí no impide el acto, se puede subsanar. Normas imperfectas, bueno, no cuentan con una sanción, son normas muy usuales del derecho internacional. Tenemos el artículo 43 de esta Carta de las Naciones Unidas. Todos los miembros de Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuanto éste lo solicite y de conformidad con un convenio especial y con convenios especiales, las Fuerzas Armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso que sean necesarios para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional. Bueno, pues es una norma imperfecta, pues no prevé sanciones, incluso lo supedita a convenios especiales. Es decir, está muy bien la norma, hay una obligación que nace de la Carta de las Naciones Unidas, pero si ustedes ven, no tiene una sanción. Es una norma imperfecta y por lo tanto no tiene una sanción. Por eso les pongo estos ejemplos. Y ahora sí, las que nos gustan, las que son importantes en mi caso, yo les digo, las normas jurídicas jus cogens o jus cogens, según algunos, como las quieran pronunciar. Estas son importantes y, por ejemplo, le decía yo a Isidoro ayer que me mandó su reporte, le leí su reporte, ¿no? Como les digo, yo leo todo. Dije, por favor, léelas porque son las importantes.
son las que nos van a normar el ejercicio del derecho internacional público. Al final de cuentas, son las que le van a dar sentido y van a prohibir la amenaza, el uso de la fuerza entre estados. Bueno, eso es muy divertido, ¿no? La esclavitud, la trata de esclavos, el genocidio, la discriminación racial, el apartheid. ¿Se practica el apartheid actualmente en el mundo? Claro que se practica. No quedó con Mandela cuando salió de la cárcel y después dieron su película de Invictus ahí con Morgan Freeman y el güero, ¿cómo se llamaba? El que es Jason. Matt Damon. Matt Damon, gracias. No, es una gran película, de hecho yo la recomiendo mucho, ¿no? La tortura, si en México hay tortura, o sea, hay estudios sobre las mujeres que llegan a caer en algunos separos de procuradurías, son torturadas en México, son lo más básicas. Y entonces, este tipo de cosas son lo más básicas, y sobre todo en conflictos armados, y se da mucho, ahorita ha habido conflictos en todos lados, y ojalá llegáramos al ideal, a la utopía de que ya no hubiera conflictos. Se supone que las Naciones Unidas surgieron por ese ideal, esa utopía desde 1928, cuando el pacto Bryan-Kellogg para resolver los conflictos, pero no por medio de la guerra, ¿no? Pero no ha sido posible. ¿Cuántas guerras habremos tenido desde 1928 para acá, después de la Gran Guerra? ¿Cuántas les gustan internacionales? La Segunda Guerra Mundial, las invasiones armadas de Estados Unidos a diferentes países de América, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. A mis hijas les gusta, por ejemplo, mucho, y a mí nos gusta mucho la película de Forrest Gump. ¿No se acuerdan cuando están enfrente del Capitolio? Y va hasta Forrest, ¿no? Y llega cuando está la gran manifestación en contra de... Y dicen, pasa, amigo, y háblanos de la maldita guerra de Vietnam. Y pasa Forrest, y cuando va a dar el discurso, le desconectan el micrófono. Pues no sé ahora cuando van a hacer las películas de Estados Unidos, ¿no? Van a hablar de la maldita guerra de Afganistán. Cuando yo era niño, todas las películas de guerra eran de Vietnam. Tú ibas a ver las de Rambo, y Rambo iba a Vietnam, iba a Afganistán, luchaba con los talibanes, eran los buenos. ¿Era cine de propaganda? Sí, era cine de propaganda. Rocky 4, me acuerdo que la fui a ver, no sé, los que viven en el sur de la ciudad conocerán lo que es la Clínica 8 y la 4. Enfrente había un cine que se llamaba el Pedregal 70. Bueno, ya no existe, ahora hay un edificio enorme. Fuimos a ver Rocky 4 los chicos y yo, y entonces Rocky era gringo contra Iván Drago, el ruso, malvado. Y al final los niños, cuando le gana a Iván Drago, literal te lo puedo decir, nos levantamos a aplaudir en la sala de cine. Estábamos tan entusiasmados. Había ganado Rocky a los malvados rusos. Bueno. Hoy en la vida, pues siguen habiendo conflictos. Después de eso vino la guerra del Golfo. Yo era estudiante de la facultad cuando vino la guerra de los Balcanes. En los 80s tuvimos los conflictos en Centroamérica, la guerra de las Malvinas, los golpes de Estado, los regímenes militares en Sudamérica, el apartheid estaba en su apogeo en Sudáfrica, el conflicto desde el 48 que sigue hasta la fecha en Medio Oriente con el ente sionista, el gobierno israelí contra los palestinos, China cuando invade el Tíbet y tiene que huir el Dalai Lama. ¿Ya vieron 7 años en el Tíbet con Brad Pitt? Que es una película de ese estilo, ¿no? La guerra de Vietnam, la guerra de Corea, o sea, todas estas guerras, pues ahí están. Entonces, estas normas jus cogens por lo menos surgen para que se haya cierta humanidad, cierto orden público, se les denomina order public. Y bueno, van a ser aceptadas y reconocidas por toda esa comunidad y solo pueden ser modificadas por una norma posterior de la misma, es decir, por otra norma jus cogens. Ya los vimos, va a proteger a la comunidad internacional, son obligatorias para todos los estados en todo tiempo y lugar, y quien no acepte este pacto en contrario, bueno, pues está fuera de esa comunidad. Prohibición de la guerra de agresión. Bueno, ustedes saben que los Estados Unidos fueron a la guerra diciendo que, por ejemplo, de Irán, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Pues no tenía nada, hombre, pobre cuate, no tenía nada. Pero entraron, la prohibición del genocidio, que el genocidio siempre se ha dado en muchos sentidos, ¿no? Esto de andar matando a la gente por su condición étnica, raza, social, cultural. Por ejemplo, este año el presidente hacía una disculpa pública en Torreón por la matanza de chinos que se aventaron los revolucionarios en 1912, 13, me acuerdo,
pues tenemos nuestra página negra en la revolución, o sea, no está tan bonita. La piratería, y es curioso, por ejemplo, en el estrecho ahí donde está Etiopía y la península arábica, pues ahí los atacan mucho los piratas, pero esos piratas no solo están allí, desde Londres les dicen qué barcos van cargados, qué llevan y qué no llevan, o sea, no, los piratas no son tan buenos ahí, ¿sí? Desde Londres les dicen qué onda. La esclavitud, bueno, desde que don José María Morelos y Pavón y el cura Hidalgo prohibieron la esclavitud en este país, pues no fue tan fácil. Todavía en 1890, 1910, se esclavizaba a la gente en Yucatán. Y están los relatos de John Kenneth Turner en México Bárbaro. Hoy ya no se ve en México, pero en algunos lugares puede darse esa esclavitud y está prohibida. Provisión y el uso del arma y la amenaza de la fuerza. Bueno, esto es clásico. ¿Quién se impone el uso y la amenaza de la fuerza? Pues las potencias internacionales, los armamentistas. La no intervención, bueno, pues sería un gran ideal que no hubiera intervención de otros estados, pero se da. La autodeterminación de los pueblos, lo que habíamos platicando la vez pasada, es parte de nuestra ideario cultural, de la doctrina Estrada, la no intervención, la libre autodeterminación de los pueblos, que cada uno pueda resolver sus conflictos de manera pacífica y pueda resolver sin intervención de otros estados. Ahorita, por ejemplo, se quedaron pendientes las pláticas de paz ya acabamos aquí, entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, qué bueno que se sientan a la mesa, no es el primer país que lo hace. Alguna vez la guerrilla salvadoreña también se sentó en el castillo de Chapultepec, hicieron los tratos, los pactos, los convenios, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todas este tipo de consideraciones de normas jus cogens son importantes, son vitales, porque van a permitir un libre desarrollo de ciertas comunidades o de ciertos principios en momentos de tensión, en momentos de guerra. Son normas que van a regir para poder llegar a resolver conflictos internacionales o simplemente para condenarlos. ¿El apartheid se vive? Sí, se vive. Se vive cada día y se vive el pueblo palestino. La cárcel a cielo abierto, el campo de concentración más grande que existe en la tierra, se llama Gaza. Es brutal lo que viven. Es el apartheid por el apartheid. Es decir, allí sí es la segregación racial, la limpieza étnica, pero pues se cae ante los medios, no hay esas voces que lo condenen, son muy pocas, algunas que lo van diciendo, pero en general se vive. Yo tuve un cuñado, y les voy a platicar ya como a manera de terminar. Déjenme tomar un poquito de agua. Mi cuñado Hamza Mohamed. Mi hermana se va de paseo a Israel. Y mi hermana es pues muy enamorada. Ya ha tenido como 2, 3 maridos. Pero bueno, este fue su primer marido. Se va a Jerusalén de vacaciones y en un café conoce a Hamza. Y pues obviamente se gustan, muy bien, dame tu correo, tu chat y todo. Y empiezan a tener una relación epistolar a través del correo electrónico y luego de videollamadas. Ella regresa una segunda vez a Israel y se da cuenta cómo es la vida. Y él le dice, quiero ir a México. No, bueno, esto no es clase intencional privado, pero para poderlo traer de Jerusalén a México, no fue fácil, ¿no? Es como cuando te quieres traer a un boliviano, un argentino, alguien que sea de un país iberoamericano, que es fácil, no hay ningún problema, no hay restricciones de gobernación ni de relaciones exteriores. Bueno, todo un trámite casi de 6 meses para traerse al Hamza. Ya estando aquí Hamza, nos comunicamos en medio inglés, porque yo hablo más o menos inglés, no voy a decir que lo hablo muy bien. Él nos cuenta cómo es la vida allá, cómo son los retenes, cómo son para pasar en Belén, de un lugar a otro. Él es pues, palestino, árabe. Era igualito a los árabes que salen en los memes, en esos videos que salen así, guapos. Okay. Bueno, guapísimo el Hamza. Le puso una cafetería porque eso es de que se dedicaba. El problema es que le llegaban de niñas y de mujeres a verlo, que mi pobre hermana se moría de los celos. Bueno, pero él ya no quiso regresarse allá. Y es que me decía, a él le encantaban las cervezas. Con $20 se compraba una Corona. Allá, con $20. Y aquí con $20 pues se compraba todo un cubetazo. Entonces dijo, no. Y además por la libertad que tenía. Nosotros no nos imaginamos andando en retenes para que me dejen pasar de un lugar a otro, ¿no? Puede haber un retén militar porque hay seguridad, pero no como ellos lo viven. Bueno, Hamza
Al final le dice a mi hermana, quiero casarme contigo. Yo digo, no, sácalo del país, no te cases. No, sí me caso. No, no lo hagas. Bueno, se casa con el malvado James. Le ganan los celos y todo lo demás, viven juntos. Le sale el pequeño musulmán que todos llevamos adentro, muy machista, que ya no quisiera. No, pues obviamente mi hermana, pues mexicana liberal, pues no resultó el matrimonio. Total, se van a separar y al poco tiempo él quiere, la embajada israelí fue la que le dio el pasaporte, pero le puso Jordano, no le puso israelí, bien canijos. Y regresa a la embajada para renovar el pasaporte y le dicen, no, compañero, tú no eres israelí. Y no le renuevan el pasaporte. ¿Qué pasó con Hamza? Quedó como apátrida, sin país, sin nacionalidad, que es un tema que voy a ver ahorita con los internacional privado ahorita, que la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un estado. Si tú no tienes nacionalidad, ¿qué pasa? ¿Qué estado responde por ti? ¿Qué estado responde por tus derechos? Total, no estaba tan muy interesado en regresar. Lo que les cuento es esto, o sea, de alguien que lo vivió en carne propia, pues ya no quiso regresar por eso. Encontró la salida. ¿Cómo? Pues vino a México, se enamoró de una mexicana, la enamoró, se pelearon, luego dice, pues ya no regreso. Ya habla perfecto español, si ustedes lo encontraran por la calle, van a entenderle bien y todo lo demás. Pero lo he vivido, es decir, el apartheid se vive y ojalá pues un día se resuelva, ¿no? Ojalá y se resuelva. Y muchos de las resoluciones que ha dado la ONU y el Consejo de Seguridad, pues no las cumplen. Pero bueno, ese breviario cultural, si ustedes un día encuentran a mi excuñado, ahí me lo saludan, porque todavía voy aquí por el Six Flags, ahí lo van a encontrar ahí. Un día estaba platicando hasta en una clase de derecho internacional privado y levanta la mano una compañera y dice, maestro, yo lo conozco, es mi vecino. Diga, bueno, para que vean que sí, era cierto lo que estaba contando. Bueno, pues esta es la clase de las normas. Por eso les digo, los más importantes son las normas Jus-Cogens, las pluscuamperfectas, las minuscuamperfectas, y todas estas son importantes como doctrina, pero las que vamos a ver y que son importantes para el curso son estas normas, las Jus-Cogens. Muchas gracias, compañeros. No sé si tengan alguna pregunta para que vayan a su clase con calmita, y si no, pues nos vemos la semana que entra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? No, gracias. Bueno, Gracias, profe. en la semana voy revisando sus tareas y las voy contestando, ¿vale? Me dio muchísimo gusto verlos. Gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Bonito fin, profesor. Igualmente. Muchas gracias, Cuídense. profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. No se le vaya Nos vemos, Mariana, cuídate. material. Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Alguna pregunta a alguien? No, todo bien. Ok. ¿Sí? ¿Pregunta a alguien? No. Nos vemos.